Bienvenidos a su canal Reflexiones de un Laico. Hoy traemos un tema que habíamos quedado en hacer como la continuación del anterior. Y el tema es: ¿quién tiene las llaves? ¿O dónde están las llaves? Cualquiera de los dos quedaría perfecto. Vamos a continuar con una noticia que dice así: el domingo 17/12 de 2023, un rayo pulverizó las llaves y la corona que tenía la estatua de San Pedro ubicada en el santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás de los Arroyos en Argentina. Lo sorprendente del rayo es que cayó en un lugar de apariciones con un alto contenido escatológico. En el día del cumpleaños del Papa Francisco y el día antes de la publicación de la declaración de la Fiducia Supplicans, redactada por el también argentino Tucho Fernández, que abre las bendiciones a las parejas heterosexuales y trae a la memoria el rayo que impactó la Basílica de San Pedro aquel 11 de febrero de 2013 al renunciar Benedicto XVI. Casualidad difícil de sostener. Esto lo tomé de un video de YouTube de Foros de la Virgen. Allí vamos a colocar el link para que usted pueda ver esta noticia. Pero continuemos también con Ignacio de Antioquía, un padre muy cercano a los apóstoles. Ignacio de Antioquía, segundo sucesor de Pedro en Antioquía, ya que el primero fue Evodio de Antioquía, obispo a mediados del siglo I. Según las listas episcopales más antiguas elaboradas por Sexto Julio Africano y Eusebio de Cesarea, discípulo directo de Juan y Pablo, no creía en la autoridad de la iglesia, o que de la iglesia era el obispo de Roma. Fíjese lo que dice en su carta a los romanos. Dice: recordad en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria, que tiene a Dios como su pastor en lugar mío. Jesucristo solo será su obispo, él y vuestro amor. Pero en cuanto a mí, me avergüenzo de ser llamado uno de ellos, porque no soy digno, siendo como soy el último de todos ellos y nacido fuera de sazón. En su carta a los romanos. Pero cuando se dirige a Policarpo, dice lo siguiente, que Policarpo de Esmirna, dice de la siguiente manera: te conviene, muy bienaventurado Policarpo, convocar un concilio piadoso y elegir alguno de entre vosotros a quien tú quieras, y que sea celoso también, y que sea digno de llevar el nombre de correo de Dios, para que se nombre, digo, y que vaya a Siria, y que glorifique vuestro celoso amor para la gloria de Dios. Esto es carta a Policarpo de Esmirna. Reconocemos que esto está por allí por el siglo II, por el 107. Entonces, muy importante que podamos ver todas estas, lo que es la noticia, lo que es esta parte de Ignacio de Antioquía como los primeros padres de la iglesia, refiriéndose allí a que no había un poder sobre los discípulos, sino que vemos que en su carta a los romanos, él se dirige como que el único pastor es Jesucristo. Pero cuando se refiere, por ejemplo, a Policarpo, entonces más bien Policarpo le decía que tenía que hacer un concilio para que de alguna manera hubiera un sucesor. En esa región, en esa zona,
quien tenía más autoridad por allí era Policarpo de Esmirna. Cuando él falleciese, debería él hacer un concilio porque te conviene a ti, le dice, para que coloque un obispo. Entonces, cuando vamos a hablar de estas llaves, nos estamos refiriendo a las llaves que Jesucristo le entrega al apóstol Pedro en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19, donde dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en esta tierra será atado en el cielo, y lo que será atado en el cielo será atado también en la tierra. Entonces, queremos saber dónde están las llaves, o que si Pedro le entregó las llaves a alguien. Algo que no se ha podido demostrar, porque solamente se ha hecho por decretos o por algo de alguna otra forma, pero no se ha hecho porque haya un documento que haya dejado el apóstol Pedro diciendo que él había dejado un sucesor, o que las llaves se refieren a un sucesor. Ahora, fíjense lo siguiente, vamos a ver ahora el significado de las llaves. O sea, el significado sabemos ya lógicamente que no fueron llaves literales que le entregó, porque no se dice allí que le entregó llaves literales, sino que las llaves tienen un significado espiritual. Siempre el catolicismo romano trata de vincular estas llaves con Eliaquim, o sea, con Isaías 22, 18 al 23, refiriéndose a un mayordomo que iba a ser removido y que Eliaquim iba a estar en lugar de Segna. Eso lo vemos allí en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 18 al 23. Pero allí se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Y se refiere a Jesús. ¿Por qué razón? Fíjense lo siguiente, lo que dice: que Eliaquim es en lugar de Segna, y él será padre al morador de Jerusalén. Dice: le pondré sobre su hombro las llaves. Fíjense de qué llaves está hablando. Lo relacionan con Pedro, buscando de alguna forma vincular esta profecía con respecto a Pedro. Pero veamos qué dice Apocalipsis 3:7, donde dice que el Jesucristo es el que tiene las llaves de la casa de David. Es decir, que las llaves las tiene Jesús. Ahora, podemos tenerlas nosotros. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando el tema. Dice que lo hincaré como clavo en lugar firme, refiriéndose a la cruz. Será como asiento de honra a la casa de su padre. ¿Cuál es la casa de su padre? David. Porque recordemos que Jesucristo es el hijo de David, refiriéndose a la descendencia humana. No Pedro. No dice que Pedro en ninguna parte es descendiente de la casa de David. Pero las llaves también significa cambio de lugar. En Juan 10:9 nos habla que Jesús es la puerta. Es decir, que para abrir esa puerta necesitamos una llave. Y en primer lugar es la llave de la obediencia, que tenemos que obedecer para que las cosas puedan fluir, para que todo pueda fluir. Nos permite tener acceso hacia otro lugar. Por ejemplo, cuando se abre una puerta, tú sabes lo que hay dentro. Mientras la puerta no se haya abierto, tú no puedes tener acceso a lo que hay dentro. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en adelante. Pero en Mateo 16, 19 nos habla del misterio revelado. O sea, cuando él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiso decir? Bueno, ya verdaderamente estoy conociendo quién eres. Ya sé quién eres. O sea, es el misterio revelado.
las llaves que se le fue entregado a Pedro fueron las llaves del reino de los cielos revelado, porque no se lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios mismo, el Espíritu Santo, quien le reveló a Pedro ese misterio que nadie hasta el momento había podido discernir. Por lo tanto, cuando le entrega las llaves, él tiene acceso a esa información, esa verdad. Ahora, fíjese, ¿qué otra cosa simboliza? Simboliza el conocimiento. En Lucas 11:52 y Mateo 23:13 le dice a los fariseos Jesús que ellos habían estorbado o habían guardado las llaves del conocimiento, no se las habían entregado al pueblo, las llaves del conocimiento. Le hace una exhortación fuerte porque ellos ni entran ni dejan entrar, es decir, aunque tenían las llaves, no hicieron uso de las llaves. O sea, ellos tenían el conocimiento, por eso Jesucristo les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que esta gente, teniendo el conocimiento, no entraban ellos, ni dejaban entrar a los otros. O sea, veamos la importancia entonces ahora de lo que significan las llaves o de usar las llaves. O sea, todo lo vamos a ir hilvanando de tal manera que entendamos qué significan las llaves. Porque es tremendo, cuando estaba pequeño, mi abuela siempre me decía que San Pedro estaba en la puerta del cielo abriendo y cerrando para que la gente entrara o no entrara. O sea que la ignorancia, la falta de conocimiento de la Biblia ha llevado a la gente a creer tal cosa. Ahora muy bien, fíjese lo importante que vemos allí. ¿Qué hizo Pedro con esas llaves que Jesucristo le entregó? Hay que ver qué hizo. Ahora, en primer lugar, Pedro abrió las puertas a los judíos en Hechos 2:14. Muy a pesar de que el primer discurso lo dio el Espíritu Santo, que fue cuando empezaron a hablar nuevas lenguas, o no nuevas lenguas, sino lenguas terrenales, y el Espíritu Santo cae sobre ellos y ellos empiezan a dar un mensaje según la lengua original de cada pueblo. Aún sin saber hablar en ese dialecto, ellos comenzaron a hablar de esta forma. El Espíritu Santo entregó el primer mensaje. O sea que al que abrió primero fue el Espíritu Santo. Pero humanamente, o sea, el vaso humano que usó Dios y que Cristo le había dicho y que le había profetizado del uso de las llaves, lógicamente la tuvo Pedro, porque fue el primero que comenzó a predicar el Evangelio. El Evangelio de Jesús, no de sí mismo, sino de lo que Jesucristo le había enseñado que hablase. Es por eso entonces que no era alguien que le estaba dando una autoridad sobre todos los discípulos. Pedro no tenía autoridad sobre todos los discípulos, lo demostramos en el video anterior y lo estamos corroborando en este video, que es la continuación del anterior. Ahora, muy importante lo que estamos viendo, porque Pablo también usa las llaves en Samaria, en Hechos 11, donde se le encomienda, donde ahí se le dice que a Pedro fue enviado. Si Pedro fue enviado, como lo dijimos anteriormente, entonces no tenía superioridad sobre todos los discípulos, sino que todos se obedecían entre sí e iban haciendo el colegio de apóstoles, iba llevando el evangelio y unos se iban coordinadamente entre ellos
llevando el evangelio a todas partes. Pero también vemos que estas llaves las usa Pedro cuando abre las puertas a los gentiles. En la casa de Cornelio, Hechos 10:34. O sea, muy importante que veamos qué hizo Pedro con las llaves. Las llaves, el conocimiento, qué hizo con el conocimiento que le entregó, qué hizo con el misterio revelado que Jesucristo le entregó a Pedro. Pero también vemos que no solo a Pedro, eso es algo muy importante. No fue solamente a Pedro. Y veamos que el Espíritu Santo es el vicario de Jesucristo en la tierra, o sea, el representante, o sea, no los dejaré huérfanos, dejaré con ustedes el consolador. No dijo dejaré a Pedro. O sea, no puede Pedro usurpar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, el Paracleto, el que está siempre con nosotros. O sea, es muy importante que entendamos esta parte, que el Espíritu Santo es el representante, es el vicario de Cristo acá en la tierra. O sea, decir que Pedro o el sucesor de Pedro es el vicario de Cristo en la tierra es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque es un lugar que no le corresponde. Vicario solamente le corresponde a Jesús. Por eso un papa llamado Gregorio, el gran reformador, no aceptó ser la cabeza de la iglesia porque eso le corresponde solamente a Cristo. Pero Bonifacio, el Carabonita, él sí aceptó ser la cabeza de la iglesia. Es decir, que humanamente, la iglesia no tiene una cabeza. Porque sabemos que la iglesia es espiritual y la cabeza es Jesús. Entonces, maravilloso cuando empezamos a entender todas estas cosas, paso a paso, paso a paso. En el caso de San Ignacio dijo lo siguiente, en la carta a los Romanos también podemos verlo, en el capítulo 8 dijo lo siguiente: Jesucristo es la boca infalible por la que el Padre ha hablado. Fíjese que no es un ser humano que esté fuera de la Biblia, fuera del contexto bíblico, fuera de las enseñanzas de Cristo, que diga algo o hable de algún dogma o de alguna cosa y nosotros tengamos que creerlo. Porque la boca, Jesucristo, es la boca infalible por la que el Padre ha hablado. Lo dijo entonces a la carta a los Romanos capítulo 8. Importantísimo, ya hablamos de quién se trata. Ignacio de Antioquía, un mártir que fue llevado a Roma, a morir a Roma, a causa del Evangelio de Jesús. Ahora, hay otra expresión que está unida a las llaves, que es la de atar y desatar. Por eso es que no solamente se le entregó las llaves a Pedro, o esa autoridad no se le entregó solamente a Pedro, sino que vemos que los demás discípulos también predicaron, también llevaron ese mensaje. Ellos también estaban presentes cuando Jesucristo le entregó las llaves a Pedro. Aunque no lo hizo directamente con ellos, a ellos se les encomendó que fueran a predicar el Evangelio a todas partes. Eso está en Marcos 16:15. La gran comisión, todos fueron comisionados a llevar el Evangelio de una u otra forma a cada lugar. Entonces, es importantísimo esta parte. Entonces, la frase de atar, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que se ha atado en el cielo será atado en la tierra. Esa es una expresión que también la encontramos nosotros en Mateo 18:18. Y es muy importante porque esta frase está muy ligada al nombre de Jesucristo. Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo dé. O sea que Cristo dejó una llave muy importante que también se refiere al nombre de Jesús. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Y así sucesivamente. Hay muchas partes donde la Biblia nos habla de que el usar el nombre de Jesús, porque se nos fue dado. Todo el que cree en mí, todo el que no dice que habrán señales, que las señales le seguirán. O sea, hay algo muy importante en cuanto a las señales que quiero decirle. Muchas personas se van detrás de las señales, sabiendo que las señales nos seguirán. Así dice la Biblia, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Por eso está ligada la llave. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. O sea, el nombre de Jesús es el nombre de Jesús. Porque ese es el nombre sobre todo nombre. O sea, es importante. Entonces está ligada, la de atar y desatar está ligada al nombre de Jesús. O sea, referente también a las llaves. Porque esta frase no se puede desligar de lo que Cristo le dijo de te daré las llaves, y lo que atares, lo atarás, y lo que desatares, lo desatarás. Porque también se lo dice en Mateo capítulo 18, más adelante, 2 capítulos más adelante, después del capítulo 16, donde se le entrega las llaves a Pedro, entonces también les dice lo mismo. Pero esta frase está ligada, la del capítulo 18, está muy ligada al perdón. Si usted ve el capítulo completo, si lo ve por ejemplo desde el 15, o la pregunta que el Pedro mismo le hace, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le dijo hasta 7. Y el Cristo le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea que la llave principal para entrar al reino de los cielos es el perdón. Sin perdón no hay salvación. Sin perdón no hay salvación. Recordemos eso. Sin perdón no hay salvación. Porque así, todo lo que atare, por eso sí dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en esta tierra, o será hecho, pero también ligado al perdón, porque podemos estar juntos, pero podemos estar enemistados. Y si estamos enemistados o tenemos raíces de amargura en el corazón, no tendremos acceso al reino de los cielos. Es decir, la llave no va a funcionar. Por más de que se diga, mire, usted tiene las llaves, sí, las puede tener, pero no las va a poder usar. ¿Por qué? Porque si tienes algo contra otro, deja allí primero la ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y luego venga a ver para que vea cómo le será concedido lo que usted, o será recibida la ofrenda que usted trae. Es decir, que el perdón o las llaves están ligadas al perdón. Si usted no perdona, dice la Biblia, tampoco vuestro Padre Celestial que está en los cielos tampoco nos perdonará. Por más de que usted diga que tiene las llaves, por más de que usted diga que tiene acceso, porque eso te está condicionado. Todo está condicionado. Debe haber una condición. Porque no es que, porque yo diga, yo cargo las llaves, yo entro y salgo cuando quiero. No, tú no estás por sobre Dios. Dios está por sobre nosotros y siempre la obediencia está por delante. Por eso es que la salvación del pueblo de Israel estaba basado en la fe y la obediencia de Abraham. Así como Abraham tuvo fe y fue obediente, el pueblo de Israel debería haberlo hecho, igual que nosotros. Lo igual que Pedro, la confesión de fe de Pedro y la obediencia de Pedro, porque si Pedro no se hubiese arrepentido, le hubiese pasado igual que Judas. No hubiese podido entrar en el reino de los cielos. O sea, es muy importante que podamos entender esta parte, lo que es el perdón y las llaves, el poder de atar y el poder de desatar. Yo puedo gritar duro, desato, ato, en el nombre de Jesús lo hago. Sí, pero si tú lees el contexto del capítulo 18, si no estás bien con tu hermano, si no estás bien relacionado con él, si no has perdonado,
entonces Dios tampoco te perdonará. No podrás usar las llaves, por más del esfuerzo que tú hagas. No lo podrás hacer. Pero fíjese lo siguiente, en cuanto a la sucesión papal, podemos ver muchas cosas que sucedieron allí. O sea, si nosotros vamos aún a la misma enciclopedia católica, por ejemplo, nos encontramos por allí con el concilio cadavérico, por decir algún ejemplo. El concilio cadavérico fue en enero, en el 897, llevado a cabo por Esteban VI. Este hombre, lógicamente, quería acceder al poder, pues sabemos que en esos tiempos se compraban los papados, habían pleitos entre familias y las familias más poderosas eran las que ponían los papas, y eso lo sabemos. Eso es algo que está en la historia, eso no es algo nuevo que yo estoy diciendo. Lo podemos investigar y podemos saber que eso es cierto. Ahora, fíjense, cuando este hombre Formoso, que fue el que desenterraron, el que desenterró Esteban VI, lo desentierra, le pone las vestiduras papales, lo sienta en el trono o en la silla papal y comienza a juzgarlo porque quería abrogar un decreto. O sea, para él poder acceder a las llaves o a la sucesión, necesitaba desenterrarlo, llevarlo a un juicio y decirle o hacer ver, porque se dice allí que él colocó un diácono para que le moviera la cabeza diciendo que sí o diciendo que no a lo que se le preguntara. Fue declarado culpable. Le quitaron las vestiduras papales, le pusieron una vestidura de harapos y fue lanzado al Tíber, el mismo río donde Roma lanzaba a sus enemigos. O sea, ahí es donde yo me refiero. Y el perdón, o tomar el poder por la fuerza, o quitar las llaves por la fuerza, fue eso lo que dijo Cristo. Yo creo que no. El mensaje de Jesús siempre fue un mensaje de amor, de paz, no de violencia. Entonces, así ha transcurrido durante todo este tiempo, toda esa sucesión. Fue a través de la violencia, a través de la fuerza. Claro, ya en estos tiempos es distinto, porque ya ahora que los derechos humanos, que tantas otras cosas, ya no hay esa sumisión tan fuerte como en aquellos tiempos, cuando a veces teníamos que besarle la mano a un sacerdote, arrodillarnos, pedirle la bendición. Era algo demasiado místico, algo demasiado grande, un respeto grandísimo por estas autoridades que lógicamente pues muchos de ellos, no digamos que todos porque no podemos echarlos todos a un mismo saco, porque allí hay gente muy honesta y que verdaderamente quieren seguir a Dios de la mejor manera, o sea, de corazón, porque este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero en cuanto al papado, debemos que entender que la violencia se apoderó de ellos. El ego se les subió tanto, el deseo de poder fue tan fuerte que quería obtener las llaves a la fuerza. Y que lo hizo, no fue que quería, lo hizo. Muchos de ellos lo hicieron, compraron el papado. Pero fíjense lo siguiente, hay varias cosas que podemos notar allí. Podemos ver que allí, no sé, se rompió la sucesión papal. Tenemos el caso también de Honorio, el Papa Honorio, que también lo podemos ver allí, que fue catalogado como hereje porque cayó en un error doctrinal, que podíamos verlo más adelante. Si usted puede investigar, investíguelo. Y así muchas otras cosas. Por ejemplo, el cisma de Occidente. El cisma de Occidente es un cisma que duró alrededor de 40 años. Y que fueron hubieron tres papas a la vez.
tres papas a la vez, uno en Aviñón, Francia, otro en Roma y otro en Pisa, porque se elige uno en Pisa para tratar de, por lo menos habían dos, durante todos estos 40 años por lo menos habían dos papas, pero hubo un momento que se elige el de Pisa y fueron tres papas. ¿Cuál de los tres tenía la llave? ¿Cuál de los tres? Porque los tres decían que ellos eran los papas, o era el dueño de las llaves en ese momento. Entonces, muy importante que podamos entender esta parte, porque no se nos puede vender algo así tan deportivamente, algo tan superficial, o creerlo de manera tan superficial. Debemos andar a investigar de todo este tipo de cosas. Y no solamente eso. Por ejemplo, hubo un papa que gobernó 3 veces. Benedicto IX. Gobernó 3 veces. En el primer periodo fue colocado por allí de los 11, 12 años aproximadamente, algo que en este tiempo sería algo descabellado. Benedicto IX, en su primer periodo, fue de 1032 a 1044, expulsado por un capitán romano, lógicamente de Roma, llamado Gerardo di Sasso, y puso en su lugar a Silvestre III. En el segundo periodo, de 1045, expulsó a Silvestre III, o sea que ya había sido colocado por Gerardo di Sasso y Silvestre III. En el segundo periodo lo expulsó Benedicto IX. Luego vendió el papado para casarse por 1500 libras de oro a Gregorio VI y abandonó Roma. En el tercer periodo, en 1047 a 1048, o sea, un año solamente, al fallecer Clemente II, Benedicto IX atacó Roma y fue aceptado por el clero y el pueblo, pero no fue aceptado por los crescenses, o sea, una familia adinerada de muchísimo poder que quitaba y colocaba papas. Dice, enemigo histórico de su familia. Entre las dos familias estalló una guerra despiadada, fue expulsado y excomulgado. Fíjese entonces cómo este hombre accede al poder 3 veces, al poder papal 3 veces, y los que estaban fuera reclamaban, los que estaban exiliados, en el caso de Silvestre III, el cual fue exiliado, y el mismo Gregorio VI, que también fue expulsado, reclamaban también la supremacía papal, o que ellos tenían las llaves de Pedro. Mas sin embargo, ¿cuál de los tres tenía las llaves? Ese es un caso que tendría que responderlo a alguien que esté o con el conocimiento en la materia, porque bíblicamente no lo va a poder responder. Y en cuanto a la renuncia de Benedicto XVI, también podemos ver que muchos decían que el Papa estaba como dividido. Nos decían, no, el verdadero Papa es Benedicto XVI. Y otros decían, no, el Papa es Francisco. O sea, algo que no había ocurrido. Y que ellos decían, bueno, el Papa original o el verdadero es Benedicto XVI. Y el Papa Francisco es un usurpador. Por eso es que hay una corriente que se llama los sedevacantistas, que ellos creen que el poder papal o que la sede de Roma está vacante. Entonces, ¿quién tiene las llaves ahora? Eso es lo que tenemos nosotros que ver. Necesitamos entender una cosa importante. ¿Quién tiene las llaves? Las llaves son de Jesús. Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 1:8. También podemos ver el que tiene la llave, la que tiene el poder, las llaves sobre la muerte.
¿Quién tiene las llaves? Las puedes tener tú y las puedo tener yo. Eso sí, relacionado con el perdón. Si tú perdonas, tú puedes usar las llaves. Si no perdonas, no puedes tener acceso a las llaves. Por la condición que hay. Ahora, fíjese lo siguiente. Las usaría siempre y cuando usted pueda, sea obediente, o que haya perdonado, o que perdone. Entonces, las llaves las tienes tú, las llaves las tengo yo, siempre unidas o relacionadas con el nombre de Jesús y el perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. Así que Dios me les bendiga y Dios me les guarde por siempre. Amén. No se olvide de darle like, no se olvide de suscribirse para los próximos videos. Que el Señor me les guarde.